Durante siglos, las palabras de la Biblia han sido leídas, pero no siempre comprendidas. En este canal, queremos ir más allá, descubrir el mensaje oculto, el contexto, y dar sentido a lo que fue escrito. Bienvenido a Dios y la Biblia revelada, un espacio donde la fe, el conocimiento y la verdad se encuentran. Que tengas un día lleno de luz y propósito. No olvides suscribirte, comentar y compartir lo que piensas. Aquí, tu voz también importa. Comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay momentos en los que parece que las cosas simplemente no están a tu favor? Tal vez te encuentras luchando contra una enfermedad, enfrentando problemas financieros o experimentando relaciones rotas que destrozan tu corazón. Muchas veces, en esos momentos tan oscuros, una pregunta comienza a surgir en nuestra mente: ¿por qué Dios permite que pase esto en mi vida? Esta pregunta es una de las más comunes en la vida de aquellos que buscan a Dios, y también una de las más profundas y difíciles de responder. Es fácil sentir que nuestras pruebas son un castigo o una forma de sufrimiento sin sentido. Pero, ¿qué tal si hay algo más profundo detrás de esas luchas? ¿Y si esas mismas tormentas que parecen arrasar con todo lo que tenemos son, en realidad, herramientas divinas para moldearnos, fortalecernos y llevarnos a un lugar que nunca imaginamos? La Biblia nos enseña que Dios tiene un propósito perfecto incluso en medio del dolor. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Esa es una promesa increíble. Pero, ¿cómo puede ser cierto? ¿Cómo pueden las lágrimas, el quebranto y las pruebas convertirse en bendiciones? Hoy vamos a explorar el misterio detrás de este principio divino, cómo Dios usa las pruebas en tu vida para traer bendiciones que quizás no puedas imaginar en este momento. Porque, déjame decirte algo, en los momentos más oscuros, cuando sientes que estás al borde de darte por vencido, ahí mismo es donde Dios está trabajando en secreto para transformar tu vida. Volvamos por un momento al fuego que se utiliza para purificar el oro. ¿Sabías que el oro solo alcanza su pureza más alta después de haber sido expuesto al calor más intenso? Así trabaja Dios con nosotros. Él no desperdicia ninguna lágrima, ninguna lucha y ningún dolor. Todo está orquestado para un propósito mayor: formarte, fortalecerte y llevarte a la plenitud de su voluntad. ¿Quieres entender cómo esto puede ser posible? Acompáñame en este viaje, porque juntos descubriremos cómo, en las historias de la Biblia y en nuestras propias vidas, las pruebas que enfrentamos son una puerta de entrada a las mayores bendiciones que jamás podríamos imaginar. Las pruebas en la vida cristiana no son una coincidencia ni una señal de que Dios se ha olvidado de nosotros. De hecho, la Biblia está llena de ejemplos que muestran cómo Dios permitió que sus siervos enfrentaran desafíos enormes, y a través de esos retos surgieron bendiciones increíbles. Podríamos empezar con la historia de José en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas lo que le sucedió? Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, y luego encarcelado injustamente. Durante años, José vivió en un sufrimiento que pareciera inmerecido. Sin embargo, Dios estaba trabajando en cada detalle. En Génesis capítulo 50, versículo 20, vemos cómo José, después de haber sido elevado al segundo lugar más alto en Egipto, declara lo siguiente a sus hermanos: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Ese dolor por el que pasó no fue un error. Fue una preparación divina. Dios usó esas pruebas para darle a José sabiduría, paciencia y fe, y finalmente, para colocarlo en una posición de influencia que salvó a toda su familia y a muchas otras personas de morir de hambre. Pero no se trata solo de José. Pensamos en Job, un hombre reconocido por su integridad y su fe. Satanás cuestionó la confianza de Job en Dios, argumentando que Job solo lo obedecía porque estaba rodeado de bendiciones y prosperidad. Entonces, Dios permitió que Job enfrentara una serie de desastres inimaginables: perdió su riqueza, su familia y su salud. Sus amigos y hasta su esposa le aconsejaron que maldijera a Dios y renunciara a su fe. Pero en medio de esa tormenta, Job se mantuvo firme. Al final, en Job capítulo 42, versículo 10, leemos que el Señor restauró el bienestar de Job, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Lo que parecía ser el peor capítulo de su vida se convirtió en un testimonio de fe y una demostración tangible de la fidelidad de Dios. ¿Y qué podemos decir de nuestra mayor guía y ejemplo, Jesucristo? Él mismo pasó por la prueba más intensa de todas, el sacrificio en la cruz. En el Evangelio de Mateo capítulo 26,
versículo 39, Jesús oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él sabía el sufrimiento que estaba por enfrentar, pero también entendía el plan perfecto de Dios. A través de esa prueba, la más dolorosa que alguien ha enfrentado, Dios trajo la bendición más grande para toda la humanidad, nuestra salvación. En cada una de estas historias, vemos un patrón: las pruebas no son el fin. Son el medio a través del cual Dios lleva a cabo su plan perfecto. Sin embargo, este principio no siempre es fácil de aceptar. En medio de la lucha, cuando parece que Dios está en silencio, es cuando más nos cuesta creer que Él tiene un propósito. Es ahí donde el enemigo quiere sembrar dudas en nuestra mente. Pero la clave está en recordar que nuestra fe no depende de nuestras circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios. La Biblia nos recuerda en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, Hermanos míos, considérenlo como un gozo cuando enfrenten diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Esto no significa que tengamos que fingir alegría durante los momentos difíciles, sino que podemos confiar en que, incluso cuando no lo entendemos, Dios está formando algo especial dentro de nosotros. Tal vez ahora mismo te encuentres en el centro de una prueba. Tal vez sientes que has perdido el rumbo y te preguntas si alguna vez saldrás de esa tormenta. Déjame recordarte algo: Dios no desperdicia ningún dolor. Cada lágrima que derramas, Él la recoge. Cada batalla que enfrentas, Él la ve. Y cada paso que das en medio de la oscuridad, Él lo ilumina. El rey David lo expresó de manera hermosa en el Salmo capítulo 34, versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Es en los momentos de debilidad donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. Como Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nos rendimos delante de Dios y confiamos en que sus planes son más altos que los nuestros, empezamos a experimentar cómo Él transforma nuestras pruebas en testimonios de su gloria. Uno de los aspectos más hermosos de la forma en que Dios utiliza las pruebas es cómo éstas nos moldean para parecernos más a Cristo. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y esta esperanza no nos decepciona. Las dificultades no solo nos enseñan a depender de Dios, sino que también nos transforman desde adentro, dándonos una esperanza que va más allá de nuestras circunstancias. Es interesante analizar cómo Dios a menudo permite las pruebas para que dejemos de depender de nuestras propias fuerzas y aprendamos a confiar enteramente en Él. El pueblo de Israel es un ejemplo perfecto de esto en el Antiguo Testamento. Cuando fueron liberados de la esclavitud en Egipto, Dios no los llevó directamente a la tierra prometida. En lugar de eso, pasaron por un proceso de prueba en el desierto. Allí enfrentaron hambre, sed y desafíos que parecían imposibles de superar. Todo esto tenía un propósito: enseñarlos a confiar en que Dios supliría todas sus necesidades y haría cumplir sus promesas. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Dios le dice al pueblo: acuérdate de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probarte, y saber lo que había en tu corazón, si guardaras o no sus mandamientos. Las pruebas del desierto no fueron castigos, fueron oportunidades para que el corazón de Israel se alineara con el propósito de Dios. Fue un proceso para que aprendieran que el maná del cielo, el agua de la roca y cada victoria que les fue dada provenían únicamente de su mano. A veces, nuestras pruebas se sienten como esos 40 años en el desierto. Oramos y no vemos respuestas inmediatas. Luchamos, pero seguimos sintiendo sed en nuestro corazón. Pero es en esa temporada de aparente vacío donde Dios nos enseña a depender de Él como nuestra única fuente de vida, nuestra roca y nuestra provisión. Regresemos al Nuevo Testamento y al apóstol Pablo, un hombre cuya vida fue marcada por innumerables pruebas. Fue encarcelado, apedreado, azotado, naufragó varias veces y enfrentó el constante peligro de muerte. Sin embargo, en todas estas situaciones, Pablo entendió el propósito divino detrás de sus pruebas. En Filipenses capítulo 4, versículo 12, Pablo declara: sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Su dependencia no estaba en las circunstancias, sino en Cristo, quien era su fortaleza.
Y quizá esta sea la clave más importante del mensaje que Dios nos da a través de las pruebas: aprender a confiar en su fidelidad en todo momento. Él no promete una vida libre de dificultades, pero promete estar con nosotros en cada paso del camino. Isaías capítulo 43, versículo 2, lo pone de manera poética pero poderosa: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La presencia de Dios es la garantía de que las pruebas no nos destruirán, sino que nos purificarán y nos transformarán. En nuestras vidas actuales, podríamos no ver siempre un final glorioso como lo tuvo José en Egipto o Job tras su aflicción. Sin embargo, incluso si nuestros problemas no desaparecen al instante, nuestras pruebas siempre producirán un propósito eterno. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18, Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce para nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta perspectiva de eternidad nos cambia por completo. Lo que aquí parece una montaña infranqueable, desde la perspectiva de Dios es solo un camino hacia una gloria más grande. Si llegamos al presente y consideramos las pruebas que enfrentamos, no podemos evitar reconocer que Dios trabaja precisamente en esas áreas de donde creemos que no saldrá nada bueno. Una relación rota, una enfermedad imprevista, o incluso una temporada de confusión espiritual pueden ser el terreno fértil donde Dios planta las semillas de su propósito. Pero debemos permitirnos ser procesados por Él. El barro en las manos del alfarero puede resistirse, pero solo si se rinde puede convertirse en una obra maestra. Por último, cuando hablamos de cómo Dios utiliza las pruebas para bendecirnos, no podemos olvidar que a menudo nuestras luchas no solo nos afectan a nosotros, sino que impactan a otros a nuestro alrededor. Dios puede usar nuestras experiencias para consolar y fortalecer a quienes atraviesan pruebas similares. Como dice 2 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios transforma tu dolor en un mensaje, tu prueba en un testimonio, y tu sufrimiento en una plataforma para su gloria. Nada está fuera de su control, y nada está más allá de su gracia. La pregunta que aún queda en el aire es: ¿cómo respondemos frente a estas pruebas? ¿Cuál debería ser nuestra actitud cuando nos encontramos inmersos en medio del fuego, creyendo que no hay salida? La respuesta está en rendirnos al propósito de Dios y confiar en su soberanía. Pero esto no es fácil ni natural. Para hacerlo, necesitamos un cambio de mentalidad, una transformación que solo el Espíritu Santo puede obrar en nosotros. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él mismo nos garantiza que habrá tiempos de dificultad, pero nos llama a confiar en su victoria. Si entendemos que Jesús ya ha vencido el mundo, entonces podemos enfrentar nuestras pruebas desde una posición de victoria, no de derrota. Esto no quiere decir que las pruebas serán menos dolorosas o que las lágrimas dejarán de fluir, pero sí implica que nuestra perspectiva cambia. En lugar de preguntarnos ¿por qué a mí?, podemos comenzar a preguntar ¿qué quieres enseñarme, Señor? Esta simple pero poderosa transición en nuestra actitud puede marcar la diferencia entre ver nuestras pruebas como un peso insoportable o como una oportunidad para experimentar el poder transformador de Dios. Un pasaje clave que merece nuestra atención en este contexto es 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este versículo nos recuerda que nuestras pruebas tienen un propósito eterno: refinar nuestra fe. Y esa fe que nace y crece en medio del dolor es una fe que glorifica a Dios. Pensemos por un momento en la metáfora del oro refinado por fuego. El proceso de purificación del oro implica calentarlo a temperaturas extremas para que las impurezas floten y puedan ser removidas. Sin ese fuego, el oro no puede alcanzar su máximo valor. Así también, nuestras pruebas nos llevan al fuego de la purificación espiritual.
A través de las pruebas, Dios revela las áreas de nuestras vidas que necesitan ser transformadas, esas actitudes, miedos o luchas internas que nos impiden vivir plenamente en su propósito. Pero, ¿cómo podemos pasar por el fuego sin perder la esperanza? Una de las claves es recordar las promesas de Dios y aferrarnos a ellas como anclas para nuestra alma. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 29, versículo 11, encontramos una promesa que podemos declarar sobre nuestra situación: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Aunque nuestras circunstancias puedan gritar lo contrario, la palabra de Dios nos asegura que su plan es siempre para nuestro bien. Otra manera de mantenernos firmes en medio de las pruebas es constantemente recordar la fidelidad de Dios en el pasado. En el Salmo capítulo 77, versículo 11, el salmista declara: me acordaré de las obras del Señor, sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Recordar cómo Dios nos ha rescatado antes nos fortalece para creer que lo hará de nuevo. Nuestro Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, Hebreos capítulo 13, versículo 8. Además, necesitamos movernos de un enfoque en nuestras limitaciones humanas a un enfoque total en el poder ilimitado de Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 20, Pablo escribe: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo nos recuerda que, aunque nuestra fortaleza sea limitada, Dios opera con poder sobrenatural a través de nuestras debilidades. Él puede usar nuestras dificultades para hacer cosas que nunca imaginamos. Sin embargo, aquí está la gran paradoja: aunque Dios tiene el poder de eliminar nuestras pruebas, muchas veces decide no hacerlo. ¿Por qué? Porque es precisamente a través de las pruebas que crecemos espiritualmente. Como dijo C.S. Lewis, Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor, es su megáfono para despertar a un mundo sordo. A menudo, es en medio del dolor donde experimentamos a Dios de una manera más profunda e íntima, y donde su propósito para nuestra vida se revela con mayor claridad. Las pruebas nos llevan a un punto donde solo nos queda una opción: clamar a Dios. Y es ahí donde descubrimos que Él no solo es suficiente, sino que es todo lo que necesitamos. En el Salmo capítulo 73, versículo 26, se nos enseña esta gran verdad: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Llegar a este lugar de completa dependencia en Dios es uno de los mayores regalos que podemos recibir a través de nuestras dificultades. Finalmente, reflexionemos sobre el impacto eterno de nuestras pruebas. Todo lo que enfrentamos aquí en la tierra no solo tiene un propósito en el presente, sino también una repercusión en la eternidad. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, se nos da una promesa que nos llena de esperanza: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las pruebas son temporales, pero las bendiciones que Dios trae a través de ellas son eternas. Llegados a este punto, podemos ver que las pruebas no son una interrupción en nuestra vida cristiana, son parte esencial del camino que Dios ha trazado para nosotros. Aunque el proceso puede ser doloroso y difícil de comprender, cada lucha tiene un propósito divino y está diseñada para acercarnos más a Dios, moldearnos a su imagen y preparar nuestro corazón para recibir las bendiciones que Él ha planeado para nosotros. Recuerda esto: no hay prueba que enfrentes que sea más grande que el Dios que está contigo. Como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Jamás estás solo en medio de tu tormenta. Dios está contigo, guiando cada paso y sosteniéndote con su amor. Así que, cuando enfrentes una prueba, no la veas como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para experimentar el poder y la fidelidad de Dios de una manera nueva. Pídele a Dios que abra tus ojos para ver su propósito, confía en su plan, y mantente firme en su palabra. Todo dolor es temporal, pero las bendiciones nacidas de ese proceso pueden durar para siempre. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre lo que estás enfrentando en este momento. Tal vez no lo entiendes ahora, pero Dios está trabajando en tu vida de maneras que quizás aún no puedes ver. Te animo a que ores y le pidas a Dios que te dé paciencia, fe y perseverancia para atravesar esta temporada. Comprométete a rendirte a su voluntad y a creer que Él hará algo increíble a través de ti. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar que sus pruebas tienen un propósito.
Y no olvides dejar tu comentario. Cuéntanos cómo Dios ha usado una prueba en tu vida para traerte bendiciones. Juntos, como comunidad de fe, podemos alentarnos mutuamente y ser un testimonio vivo de cómo Dios transforma el dolor en propósito y las lágrimas en gozo. Dios te bendiga y recuerda, su obra en tu vida no ha terminado. Las pruebas no son el final, son el comienzo de las bendiciones que Él tiene para ti.